El programa de psicología de la Universidad de Ibagué les da la bienvenida a la sesión 11ª de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo, que en esta versión ha tratado el tema de psicología y neurociencias, acercamiento y aplicaciones. Queremos extender nuestro saludo de bienvenida a la doctora Joana Escudero, conferencista invitada del día de hoy, a la doctora Diana Puerta Cortés, directora del programa de psicología de la Universidad de Ibagué, al doctor Alfredis González, director del programa de psicología de la Universidad Surcolombiana, a los profesores, estudiantes y demás asistentes que nos acompañan en el auditorio y a través de nuestro streaming y nuestro canal de YouTube. Hoy en la sesión 11, siguiendo con el eje temático Neurociencia, Educación y Aprendizaje, contamos con la conferencia sobre cerebro y diversidad educativa, a cargo de la doctora Joana Escudero. La doctora Escudero es doctora en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas de la Universidad de Maimónides de Buenos Aires, Argentina, psicóloga de la Universidad Simón Bolívar, especialista en la identificación y manejo de trastornos cognitivos de la Universidad del Norte, con amplia experiencia en procesos formativos a niños, jóvenes y adultos en áreas que van desde la construcción de conocimientos básicos hasta la adquisición de habilidades para el ejercicio de la psicología, así como experiencia en la evaluación diagnóstica en diversos procesos que han implicado la valoración psicológica del ser humano con aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicológicas, neuropsicológicas y pedagógicas. Al finalizar la conferencia, vamos a disponer de 20 minutos para la sesión de preguntas. En los laterales del auditorio estarán ubicadas las personas de logística a las cuales pueden recurrir para hacer sus preguntas en la medida en la que vayan surgiendo. En el caso de los que siguen la cátedra por nuestro canal de YouTube, pueden hacer sus preguntas vía Twitter usando el hashtag numeral CMR2016 o enviando un correo electrónico a psicología@unibague.edu.co. En ambos casos les solicitamos el favor de que escriban el nombre de la universidad a la que pertenecen. Doctora Escudero, le damos la bienvenida a la Universidad de Ibagué y tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Es un placer para mí estar en el día de hoy acá, ¿sí? Acompañándonos mutuamente, ¿cierto? Y compartiendo algo de lo que se ha venido trabajando y de lo que se ha venido reconociendo, pero siempre con la mirada puesta en que necesitamos y tenemos la obligación y responsabilidad de seguir investigando, ¿verdad? Para reconocer aún más al ser humano. La conferencia de hoy tiene como título Cerebro y Diversidad, ¿sí? Es bastante amplio, es bastante diverso. Vamos a tratar de centrar. Esto es un abreboca al cúmulo de conocimientos que hay sobre el cerebro en la actualidad. Y ya venimos en un proceso de reconocimiento de cómo esto puede ser aplicado a los procesos de la educación. Pero hoy vamos a contextualizarnos un poquito. Bueno, ya me presentaron, esta soy yo en persona, ¿verdad? Las demás son palabras, pero bueno, esto está de más. Vamos a contextualizar un poco de qué se trata cuando hablamos de cerebro, diversidad, educación. Sí, resulta que desde hace un tiempo, sí, vivimos en un mundo bastante globalizado. Las telecomunicaciones, ¿sí?, han permitido que este mundo deje de ser tan grande y se vuelva más pequeño, pero a la vez que es más pequeño exige mucho más de los seres humanos, exige mucho más de cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos? Que hay necesidad de progreso, hay necesidad de desarrollo y hay necesidad de éxito, no solamente de las naciones, sino de los que hacemos parte de esas naciones. Cuando hay necesidad de éxito, de progreso, de desarrollo, los individuos que hacemos parte de los países debemos dar todo de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos ser competitivos, poner a prueba todas nuestras capacidades. Y al mismo tiempo, el mundo nos va a exigir más, ¿sí? Ahorita ya necesitamos ser bilingües, ¿sí? Eso no es natural, ¿cierto? Eso no está en nuestra programación, pero es una necesidad del mundo desarrollado. ¿Qué nos están haciendo? Están poniendo a prueba nuestra capacidad. Y sí estamos programados para ello.
solamente que a algunos les va a costar de pronto un poquito más de tiempo, trabajo y esfuerzo, ¿sí? Igual sucede con los otros procesos, las matemáticas, las ciencias, la misma lectoescritura. Todo es poner a prueba, ¿sí?, nuestras capacidades. Lo que les venía diciendo se enmarca aquí. Hay unas altas expectativas que nos ponen a prueba, pero al mismo tiempo esas exigencias, ¿sí?, hacen que el ser humano desde muy pequeño se tenga que enfrentar a situaciones nuevas. Y es allí donde comenzamos a identificar que sí, realmente pueden aparecer las llamadas deficiencias o lo mejor aún, esas exigencias puestas a prueba en nosotros mismos, sí, nos han hecho identificar que somos distintos, somos diferentes y procesamos la información de forma diferente, a pesar que vengamos capacitados, ¿verdad?, estructuralmente, con un sistema que lo permite, que vendría siendo nuestro cerebro. Estas exigencias que tenemos, ¿verdad?, a nivel del mundo, a nivel de la sociedad, hace que en muchas ocasiones veamos un enfrentamiento entre lo que aparentemente está bien, un ser humano feliz, un ser humano capaz, un ser humano que le va bien en la escuela, pero que se ve enfrentado a la otra parte, ¿sí?, a cuando no salen las cosas bien, a cuando nos sentimos mal. Entonces, si nos vemos felices, todo está bien, no hay problemática. Pero si algo nos cuesta trabajo, ¿qué es lo que nos dicen? Debes tener un problema. Aquí fui bonita, ¿sí?, como enfermedad, pero las diferencias están enmarcadas en otros aspectos, físicos, ¿sí?, emocionales, ¿sí?, cuando nos falta algún miembro de nuestro cuerpo, cuando somos distintos físicamente a los demás, va a ser un poco más difícil. Y aún así, a pesar de que nos veamos por fuera aparentemente muy parecidos, siempre vamos a estar enfrentados de alguna u otra forma. Los que podemos continuar en un camino, ¿sí?, sin dificultades aparentes, y aquellos que nos cuesta un poquito más de trabajo ciertas áreas. Y si lo pensamos bien, en algún momento de nuestra vida nos ha costado de trabajo algún área dentro del sistema de educación. Y es ahí cuando entramos a entender que existe algo llamado diversidad, ¿sí? Y hay algo que las naciones, no solamente Colombia, sino las diversas naciones, se han encargado de promover, y es la educación hacia la diversidad. Mucho se dice, mucho se habla, mucho se propone, pero realmente hay que analizar qué tanto vamos haciendo. Y nosotros, desde nuestra profesión, desde nuestra formación, actuamos y hacemos parte también de este conocimiento de diversidad. Nosotros somos parte de la diversidad como actores. Entonces, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando ¿de qué? Vamos a ver lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, para ponernos de acuerdo simplemente, porque muchas definiciones puede que haya. Cuando se habla de diversidad, ¿verdad?, viene del latín diversitas. ¿Sí? ¿Qué dice? Una primera definición, que es una variedad de semejanza, diferencia. Tú y yo, diferentes, diversos, ¿cierto? Pero también cuando hablan de diversidad, hablan de abundancia, ¿cierto? Es la gran cantidad de varias cosas distintas. Vean, dos definiciones de la lengua, de la Real Academia de la Lengua, una que aparentemente podrá ponernos en un tono un poco negativo, uy, somos diferentes, ¿sí? Pero la otra es un poco más optimista, ¿sí? Cuando se habla de diversidad, por ejemplo, en un centro educativo, podemos darnos cuenta entonces, ¿sí?, que hay una cantidad de varias cosas distintas, entonces que tendríamos que aprovechar. Y allí es donde me quiero apuntar, a esto, a la abundancia de cosas distintas que podríamos aprovechar, ¿sí?, desde la educación, y nosotros hacemos parte también del proceso de educación. Hay un término que se ha venido gestando desde hace unos pocos años. Todavía es un término que entra un poco en controversia por algunos desde las concepciones epistemológicas, filosóficas, pero varios autores lo están manejando. El término de neurodiversidad. No sé si algunos ya lo conocían
conocían, lo habían escuchado, ¿sí? Pero realmente es bastante reciente. En los años 90, ya del siglo pasado, ¿sí? Judith Singer, en sus trabajos con niños con autismo, pues a nivel familiar tiene un hijo y la mamá con autismo, comenzó a hablar de que hay unas diferencias, ¿sí? En el manejo como tal de la problemática que puede tener un ser humano. Que el hecho de que haya una característica distinta no nos hace malos, ¿sí? O no nos hace capaces, simplemente nos hace diversos, con abundancia de características. ¿Sí? Por eso comenzó con este término. Herbie Bloom, en el 98, en un artículo, comienza a utilizarlo ya en una edición, ¿cierto? A comunicárselo al mundo. Y él plantea que a la larga tenemos una cantidad de características a nivel neuropsicológico, neurobiológico, y a pesar de que llevamos una línea muy parecida de desarrollo, hay algunos aspectos en donde cada uno nos vamos a desempeñar de forma distinta. Es por eso que lo llaman neurodiversos. Esto es apoyado por Thomas Armstrong, ¿sí? En el 2012 saca su libro sobre neurodiversidad y comienza con una gran indicaciones teóricas, epistemológicas, filosóficas, pero también científicas y prácticas de por qué podríamos utilizar este término. ¿A dónde va él? ¿Sí? ¿Qué nos dice Armstrong? Que este término a la larga hace referencia a las características individuales de los individuos en relación a nuestro funcionamiento cerebral. La neurodiversidad, también como la biodiversidad, como la diversidad cultural, debe prevalecer el respeto por las diferencias, en este caso las diferencias cerebrales. Y esto me gusta mucho, porque fíjense que no solamente se trata de vernos distintos, también como la Real Academia de la Lengua nos dice, ¿verdad? Hay abundancia de características diferentes, lo que nos debería llevar a aprovechar esos talentos que cada uno tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Les traje palabras de López Astorga que me parecieron muy interesantes cuando uno intenta entender aquello de la ciencia y enmarcarla en un contexto no solamente educativo, sino donde los seres humanos confluimos. Fíjense lo que dice: no todas las actitudes que se alejan de la norma estandarizada, aquellos que llamamos normalidad, promedio, y nosotros el estar allí, que impone la mayoría, tienen que ser necesariamente síntomas de problemas subyacentes. No todo el que tiene un comportamiento distinto tiene un problema. No todo dificulta realizar ciertos aspectos o resolver ciertos problemas o ciertas situaciones tiene una dificultad, ¿sí? Lo que pasa es que hay ocasiones en que no puede ser más que la expresión de la singularidad del individuo, y a eso nos llama la diversidad, y en este caso la neurodiversidad. Nos llama a entender que somos diferentes, tenemos particularidades y la idea es poder trabajar en esas particularidades, ¿sí? Cuando hablamos entonces y nos viene a la mente diversidad, por lo general partimos en dos, ¿sí? Están aquellos niños, aquellos individuos que aparentemente están en la normalidad, esa media, no hay una desviación, ¿verdad?, fuera de, ¿cierto?, una distribución muy centrada, eso que nos gustaría siempre encontrar, pero no, ¿sí? Y en el otro lado encontramos aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Esto sucede en la educación. Son dos polos, los mismos polos que les dije ahorita, pues cuando vamos a la escuela y tratamos con la comunidad educativa podemos encontrar esa variación. Pero realmente, ¿qué sabemos de necesidades educativas especiales? ¿Sí? Y resulta bien interesante
poder corroborar qué se dice de eso de las necesidades educativas. Hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? No todo el que es distinto tiene necesidades educativas especiales, o hasta nos sorprenderíamos de ver realmente hacia dónde apunta la definición de una necesidad educativa. ¿Qué es interesante entonces reconocer? Lo que nos dice nuestro Ministerio de Educación. Es bastante explícito, bastante claro y a la vez bastante abierto con lo que es una necesidad educativa especial. ¿Qué nos dice? ¿Cómo la define? ¿Sí? Las personas, los niños, los estudiantes, estamos en la educación, con necesidades educativas especiales son aquellos con capacidades excepcionales o con alguna discapacidad, ¿sí? De orden, puede ser sensorial, puede ser neurológico, puede ser cognitivo, puede ser comunicativo, puede ser psicológico, puede ser físico, que a la larga, ¿verdad?, puede expresarse en diferentes etapas del aprendizaje. Es decir, una persona con necesidad educativa especial es una persona que es diferente y entra en la diversidad. Y no es diferente solo porque tenga un déficit, es diferente porque también puede ser excepcional, ¿sí? Y a ellos también hay que identificarlos. Se vuelve más interesante porque fíjese que tendemos a enfocarnos en la discapacidad. Y bueno, sí, hay que estudiar un poco, ¿sí?, lo que nos hace distintos. Hay que estudiar lo que está aparentemente en la normalidad y hay que entender lo que sale de ella. Lastimosamente nos hemos enfocado desde la misma neuropsicología por su historia, por su trayectoria, se estuvo enfocando durante mucho tiempo en el déficit, ¿verdad?, en la deficiencia. ¿De qué nos estamos encargando? De que esa mirada vaya cambiando. Ya se estudia desde la neurociencia no solamente el déficit y la discapacidad, sino la normalidad, aquello que necesitamos reconocer en el otro para potencializar. ¿A dónde vamos entonces? Vamos a ver una persona con discapacidad, ¿cierto? Es bueno saber qué nos dice la letra menuda de la ley. Todo esto está en los decretos del Ministerio de Educación Nacional, gestándose y estructurándose, y más que todo en los artículos del 2009 que se han venido reestructurando también hasta nuestra época. Cuando entendemos la discapacidad, en Colombia la discapacidad es entendida como una deficiencia o una alteración en las funciones y estructuras de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, y allí en nuestro cuerpo está nuestra parte física, ¿cierto? Y también nuestro cerebro hace parte de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Estas deficiencias o alteraciones también están dadas por limitaciones en las actividades que puede hacer o realizar una persona. Obviamente, una persona con una discapacidad, ¿sí?, se va a ver comprometida la facilidad que tiene para realizar diferentes actividades. Nada que hacer, es una realidad, ¿sí? Así como se le presentan restricciones en la participación en los espacios de la vida cotidiana. Y es allí donde encontramos los distintos déficits que pueden estar encaminados a déficit auditivo, discapacidad visual, motora, cognitiva. Ellos dividen al autismo aquí, las discapacidades múltiples también. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, entran aquellas personas que pueden ser excepcionales o tienen discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, encontramos entonces la limitación. Y quiero hacer énfasis allí, porque estamos a veces generalizando las necesidades educativas especiales como si todo partiera de una discapacidad, de una alteración, de una limitación, de una restricción. Y no. En este mundo diverso, todos hacemos parte de, y lo importante es poder identificar quién realmente presenta discapacidad y quién simplemente actúa de forma diferente. Sí, es diverso, es distinto, y potencializarlos a los dos.
Y así dejamos de lado la exclusión y comenzamos a trabajar en otro término bastante interesante, la inclusión. Incluirnos, hacernos parte de. Y nosotros como profesionales hacemos parte de los procesos que van a llevar a cambiar esta visión del mundo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya no solamente sería ver a la diversidad dividida en la normalidad y las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Sino que dentro de esas necesidades también están las diferencias culturales, pero también están las capacidades excepcionales. Es decir, cuando hablamos de diversidad, ¿sí? Estamos los que podemos encontrarnos aparentemente en la media, en la normalidad, ¿sí? Estamos los que podemos tener diferencias culturales, capacidades excepcionales, ¿verdad?, que se conglomeran en algo llamado necesidades educativas especiales. Todo para efecto de ser estudiado, porque hay unas líneas divisorias introvertidas, ¿sí?, que todavía se está trabajando en ello. ¿Vamos bien por allí? ¿Sí? Bueno, pues, entonces, ¿qué tenemos? Entendemos que hay diversidad, todos somos distintos, presentamos características diferentes, listos, lo tenemos claro. Sabemos qué es la normalidad, los que aparentemente están en un promedio de comportamiento, no hay una desviación de la media, ¿sí? Y también que hay personas con necesidades educativas especiales, eso también es claro. Pero los aspectos que vamos a estudiar y que necesitamos, ¿verdad?, tener en cuenta y que de los que necesitamos apropiarnos son de aquellas características que tienen los seres humanos para que podamos identificar realmente en qué somos diversos. Porque no solamente somos diversos con lo externo, por la forma como nos vestimos, por el color de nuestro cabello, por cómo elegimos llevar nuestro cabello, por cómo elegirnos, ¿verdad?, ataviarnos para que a la larga nos vean, ¿sí? Con cómo elegirnos sobresalir en el mundo. Somos diversos también por aquellas características que a veces no se ven. Entonces es interesante reconocer qué sucede, ¿sí?, dentro de ese proceso de desarrollo de la información y qué sucede cuando hay dificultades en ese desarrollo normal. Y nos enfocamos en algo interesante, ¿verdad?, que le llamamos neurodesarrollo, ¿sí?, donde hasta hace algunos años no se le había dado todavía la fuerza al neuro. Y podemos encontrar literatura que identificaba la necesidad de conocer los cambios a través del tiempo en el ser humano. Pero ahora se le estamos dando fuerza desde el reconocimiento del cerebro como parte importante en esos cambios. Por eso es la idea de toda esta cátedra también, ¿verdad? Reconocer la parte neurológica. Entonces, se nos hace necesaria una identificación de esto que llamamos neurodesarrollo. ¿Qué sucede en el cerebro a lo largo de la vida? Para conocer la norma y para conocer aquello que se desvía o se sale un poquito de la norma, ¿sí? Y es ahí donde, bueno, tristemente más trabajamos. ¿Qué tenemos? Les traje palabras de un pediatra que me gustó mucho, ¿sí?, cubano, pero publicó en una revista chilena de pediatría. ¿Y por qué me llamó tanto la atención? Fíjense él, como médico, cómo aborda la idea de la necesidad de identificar el neurodesarrollo. ¿Qué tenemos? Fíjense que nos dice que la secuencia del neurodesarrollo en el hombre, ¿sí?, inicia desde que el óvulo es penetrado por el espermio, ¿sí?, hasta que el individuo llega al estado adulto. ¿Cuándo inicia? Desde el mismo momento de la concepción. Desde allí comienza el neurodesarrollo en el ser humano. ¿Qué va adquiriendo? Va adquiriendo y desechando un sinnúmero de capacidades y funciones a lo largo de ese proceso de crecimiento. Esto corresponde al proceso más complejo y a la vez más perfecto de
toda la naturaleza humana, ¿sí? Tan perfecto que algunos científicos aseguran que es el resultado de una programación divina y ello confirmaría la existencia de Dios. Eso me llamó mucho la atención, ¿sí? Es un proceso, y el proceso de neurodesarrollo, de cambios a través del tiempo, resulta tan interesante, tan variado, pero tan perfecto, que es una obra maravillosa, ¿sí? Fuera de lo que esta persona, ¿verdad?, y sus concepciones e ideas del mundo trae, es una idea bastante emotiva, que lo ha llevado a investigar y a hacer mejores procesos en su búsqueda del conocimiento y sobre todo del entendimiento de los niños a los que atiende. Entonces veamos esto del neurodesarrollo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo comienza? Sabemos que inicia desde el momento preciso en que se da la concepción. Recordemos, concepción, unión del esperma con el óvulo. ¿Sí? Eso es una realidad. Ahí mismo comienza a desarrollarse el ser humano. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver una serie de ideas que nos llevan a comprender rápidamente este proceso, que no termina nunca, que inicia desde allí y termina cuando el ser humano, cuando nosotros dejamos de estar en este planeta, ¿sí? Cuando nos vamos. Entonces, vamos a ver, ¿qué sucede primero? Las primeras secuencias embriológicas, ¿verdad?, que se llevan, ¿verdad?, desde la gastrulación, ¿sí?, cuando se da los aportes, ¿verdad?, de cada uno de los elementos genéticos y divisorios del material que aporta tanto el hombre como la mujer, ¿cierto? Se pasan por el proceso luego notocordial, ¿sí?, donde se establece y se da la formación del tubo neural, ¿sí? Entonces, este proceso notocordial, igual la inducción dorsal y ventral, que hace que haya una división y estructuración de cerebro y división de médula, ¿sí?, llevan a la formación del sistema nervioso central. ¿Qué sucede allí? Comienza como una estructura casi imperceptible, pero se van generando desde los primeros días de concepción. Fíjense que entre el segundo y el cuarto mes de gestación aumenta el número de neuronas. Segundo y cuarto mes, apenas unas 8 semanitas y ya el ser humano, ¿sí?, se va estructurando y va estructurando su sistema nervioso. ¿Y qué aparece? Hay algunos números de neurona y sobre todo hay células de la glía. Las células de la glía, si recordamos, son aquellas que sirven de sostén, les dan sostenimiento y alimento a la neurona. Entre el tercero y quinto mes, todavía mamá ni siquiera tiene, ¿verdad?, presencia de embarazo, no tiene una barriguita algunas no se han dado cuenta, ni siquiera que pueden estar embarazadas. Las neuronas viajan desde la zona central del tubo hasta la periferia, ¿sí?, para formar lo que llamamos corteza cerebral. Y eso recordar un poco, conocimientos básicos, ¿verdad?, en educación. Al sexto mes se inicia un proceso de organización. Todo tiene un orden y necesita tener un orden para que haya un funcionamiento. Este proceso de organización, ¿verdad?, está implicado ciertos procesos o subprocesos. La gliogénesis, la sinaptogénesis y la mielogénesis. Este proceso de organización que inicia el sexto mes de antes de nacer continúa hasta después del nacimiento. Entonces vemos una gliogénesis, que quiere decir que las células de la glía siguen creciendo y estructurándose para dar soporte a la formación de las células neuronales que a la larga necesitan en el proceso de sinaptogénesis, comunicación interneuronal, unas con otras. Y a la vez se va dando la mielogénesis o el sistema de mielinización, ¿sí?, la formación de sustancia que permite que haya una mejor comunicación interneuronal. ¿Y esto para qué? Para hacer más especializado a nuestro cerebro, para poder entender al mundo que nos espera, ¿sí?, para poder
vivenciar lo que se nos muestra, para poder interactuar en él, para ir creciendo de acuerdo a la estimulación, pero también para luego ser productivos frente a las necesidades, ¿sí?, que se nos van dando. Este proceso comienza en el 6º mes y todavía está sucediendo en nuestro cerebro, ¿sí? La gliogénesis ya terminó, lo siento, ¿sí? La sinaptogénesis es un proceso que le ayudamos con nuestra alimentación bastante, va disminuyendo a través del tiempo, ¿sí? Pero se crean mejores conexiones mientras más uso hagamos de los sistemas cerebral, mientras más leamos, mientras más estudiemos, mientras más nos ejercitemos, mientras mejor comamos, mientras menos tomemos alcohol, mientras nada de cigarrillo, otras drogas tampoco entran, porque si no se me daña este proceso, y este proceso es el que me permite que ustedes aquí me presten atención, que ustedes aquí yo les esté hablando, y lo ideal es que estén yendo ese conocimiento que ya tienen para poder entender lo que les estoy diciendo, sin necesidad de una imagen, ¿verdad? Porque ya hay información que ustedes tienen atrás. ¿Quiénes les permite eso? La sinaptogénesis, la comunicación interneuronal. La mielogénesis va disminuyendo con el tiempo, lo siento, ¿sí? Hay más mielogénesis a lo largo de la vida, ¿sí?, hasta aproximadamente, se dice, ¿sí?, la adolescencia. ¿Por qué digo se dice? Porque esto del conocimiento cerebral, el conocimiento neuronal, todavía está en proceso de sorprendernos, ¿sí? Todavía estamos en estudio. Y lo que más sabemos del cerebro, lo sabemos de 30 años para acá, es mucho. Lo que más podemos identificar con imagenología o con técnicas avanzadas, lo sabemos de unos 10 añitos para acá, donde no se tiene que morir nuestro paciente para poder saber qué pasa con el cerebro. Ya lo podemos ver en vivo, ¿verdad? Entonces, lo que lo hace maravilloso. Pero todavía hay información que nos va a sorprender. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos entonces? Un recién nacido a término, ¿sí? Aquí le están aplicando, puede ser un electro, ¿cierto?, de muchos canales. Ese debe ser como de 210 canales, lo que le va a dar una visión maravillosa del funcionamiento de ondas, ¿sí? Un recién nacido que me dice, a término completo, que ya su proliferación, que ya ha completado la proliferación neuronal, que la mayor parte de la migración, ¿verdad?, y de las conexiones dendríticas y receptores y membranas y neurotransmisores están en funcionamiento. En funcionamiento, eso no quiere decir terminándose de desarrollar. Y que la proliferación sináptica y la poda que se hace necesaria alcanza sus picos en etapas tempranas de la vida. Al principio, si logramos ver un RM, una resonancia magnética, si logramos ver, ¿verdad?, otros elementos de imagenología, nos vamos a dar cuenta que el cerebro se ilumina de forma maravillosa. Entre más pequeños está el individuo, así de chiquitico, nos puede salir hasta información falsa en las lecturas. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de interacciones y poco a poco se necesita que las células se vayan especializando. Es allí donde entramos a aquello que se llama la poda neural, ¿sí?, para hacerla más especializadas. Una buena alimentación, una buena estimulación, un ambiente adecuado, un ambiente libre de estrés, fuera del estrés normal del día a día. Hay un estrés muy normal que nos ayuda a superar adversidades, pero ese estrés negativo, ¿sí?, que puede presentar un niño desde sus primeros años de vida, van a hacer que este proceso se vea comprometido, ¿sí?, y genere procesos deficitarios. Entonces, mientras hay una mayor expansión de los árboles dendríticos, ¿sí?, las dendritas en las neuronas comienzan a abrirse y a hacer mayores interconexiones, sobre todo las piramidales, ¿verdad?, en la primera infancia. Y si recordamos, las neuronas piramidales son aquellas que nos van a ayudar a los procesos cognitivos
de orden básico y superior, ¿sí? Esas son las que a la larga nos ofrecen el fundamento para poder conocer el mundo. De ahí de cognoscitivo, entenderlo, procesar la información. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué más sucede allí? Nos encontramos con otros elementos como son la sustancia gris o la materia gris y la materia blanca. ¿Qué vendría siendo eso de la materia gris? Recordemos, ¿sí? Son, bueno, la materia gris, ¿verdad? Aumenta sobre todo en el lóbulo prefrontal, ¿cierto? Y desde alrededor de las 33 semanas de gestación comienza a formarse, alcanzando un máximo de crecimiento entre los 6 y 12 años de edad. Aquí estoy hablando del lóbulo frontal. Entonces, ese lóbulo frontal va a disminuir, ¿verdad? Paulatinamente la proliferación o la generación de la materia gris, ¿verdad? Va a disminuir durante la adolescencia, ¿sí? La cual va a tener o se van a generar cambios menores y le va a dar paso a la mayor proliferación o a una interconexión igual de materia blanca. Recordemos que la materia blanca aumenta durante la infancia. ¿Qué es la materia blanca? Está compuesta principalmente de axones que están fundados de mielina, mientras que la materia gris está compuesta más bien del soma, del cuerpo. La materia blanca me va a permitir que haya más interconexiones. La materia gris permite que la comunicación se dé, ¿verdad? Y se procese de manera efectiva. Por eso, investigaciones han asociado a la materia gris con procesos cognitivos superiores, como la inteligencia o procesos de inteligencia, ¿sí? Entonces, la materia blanca me ayuda a que haya mayor velocidad, mayor efectividad, ¿sí? Y son las dos, materia gris y materia blanca, una base estructural para las llamadas funciones cognitivas, ¿sí? Que es allí esas que se hacen tan necesarias para poder comprender la información que viene del medio. Varios autores, varias investigaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Qué nos han dicho? Que este desarrollo de las llamadas funciones cognitivas en el niño realmente no dependían tanto de la formación del cerebro, de las estructuras cerebrales, ¿verdad? Igual de la corteza prefrontal, a la cual se le atribuye su mayor funcionamiento, sino de la maduración de las conexiones y de aquellos procesos que facilitan mielinización. ¿Qué nos da a entender eso? Que realmente para que estas funciones se den, necesita un crecimiento corporal, necesita el cerebro crecer, pero necesitan que las conexiones estén maduras y que haya mielinización. Y, repito, la alimentación, un medio ambiente saludable, nos va a permitir que eso se dé de mejor manera. Entonces, ¿qué nos va diciendo? López en el 2011 hace una disertación bastante sobre la necesidad de apuntar al desarrollo de las funciones cognitivas y de entender en el ser humano las funciones cognitivas para poder identificar entonces las diferencias y de dónde viene la dificultad. Entonces, vemos que ella entiende que los procesos cognitivos, ¿verdad?, encaminados como las capacidades que va adquiriendo el niño durante el desarrollo, importante, son producto de la maduración a nivel neurológico, nos lo vienen diciendo desde acá, sino que en gran medida son el resultado de esa relación o de esa interacción que tiene el niño con el medio, ¿verdad?, con su estimulación y con la educación. Y allí es donde hace parte importante el reconocer que cuando se habla de neurodesarrollo, en diversidad o neurodiversidad, si queremos entender el término y apropiarnos de él, no es una obligación, ¿sí? Pero si queremos entender realmente el neurodesarrollo y ver a las funciones y estudiar las funciones, debemos tener en cuenta que no podemos reducirlo a un funcionamiento biologicista, sino que entra el contexto, el medio
a interactuar y a proporcionar también las herramientas, ¿sí?, para que sean estimulados los distintos procesos. López es muy directa y nos dice, sí, la estimulación se necesita y ¿saben qué? También la educación. Es por eso que la educación debe estar pendiente, muy atenta, es decir, los entes que hacemos parte de la educación, ¿sí?, docentes, psicólogos, ¿sí?, padres de familia, debemos estar muy atentos también a qué o a cuáles son aquellos elementos que les podemos proporcionar y debemos proporcionar al niño para que haya un mejor desarrollo de las funciones que necesita para entender el mundo y para procesar la información. Entonces, es cuando se comienza a hablar, me adelanté, ahorita se las muestro, es cuando se comienza a hablar de las funciones cognitivas, ¿sí? Se ha dicho mucho, se nos dice, por ejemplo, que son aquellos procesos, ¿sí?, que son necesarios para poder darle un entendimiento, ¿verdad?, a la información que proviene de los distintos, del medio, ya sea el medio externo o el medio interno. Y de los procesos psicológicos se han podido dividir para su estudio. Algunos teóricos los dividen en básicos y superiores, y así lo hemos aprendido. Entonces es bien interesante que los procesos son muchos, ¿sí?, pero hay unos que son los más estudiados. Por ejemplo, uno de los procesos que ha tenido gran interés en ser reconocido es aquello que le llamamos percepción. La percepción entendida como la capacidad que tenemos de recibir esa información del mundo. ¿Cómo funciona la percepción? Desde distintos focos, ¿verdad? Que pueden ser tanto una percepción interna de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo como una percepción externa, ¿sí?, de lo que vemos o de lo que podemos identificar. Y es allí donde encontramos una diversidad de elementos que nos van a ayudar a identificar o a evaluar cómo se da la percepción o cómo se está dando la percepción en el ser humano. Por ejemplo, si todos cerráramos los ojos, cerremos los ojos, no les va a pasar nada, yo estoy aquí. Cerremos los ojos y concéntrense en el medio, sin ver. Ok. ¿Qué lograron escuchar? Una ambulancia. ¿Qué más? El ventilador, ¿verdad? Hay una percepción de tipo, oh, mi voz también, ¿cierto? Hay una percepción de tipo auditivo, ¿cierto? La información entra directamente a través de los órganos sensoriales por las sensaciones, ¿sí?, como forma de utilizando distintos medios electroquímicos, físicos, y es recibida directamente por los lóbulos en los que está dividido el cerebro. Si yo hablo de percepción auditiva, ¿qué recordamos? A ver, ¿a dónde llega esa información de primera mano, de primera vía? ¿A qué lóbulo? Al temporal, muy bien. ¿Cierto? Está mayormente asociada al temporal, ¿sí?, la parte auditiva, pero con la vista también recibimos gran número de información que va desde color, tonalidades, formas, tamaños. Esa información entra por la vía visual. ¿A dónde va esa información de primera mano? ¿Por qué parte del cerebro es recepcionada? ¿Cómo? Hay una gran componente occipital, ¿verdad? ¿Ve? Si nosotros cuando cerramos los ojos, lo digo de pronto con las personas que están debajo del abanico, pudieron sentir en la piel el aire, ¿cierto? Sí, de pronto los que están en otros sin abanico pueden sentir más el calor que el aire o la brisa, ¿sí? Esa sensación entra a través de los receptores de la piel. ¿A dónde entra? ¿A qué lóbulo es? La que tiende a recibir, pero otros ayudan en procesar. ¿Quién la tiende a recibir? El parietal, muy bien. Simplemente estoy haciendo
uso de procesos de memoria, nada más, para ver si estamos conectados. ¿Sí? Entonces, fíjense que la información es recepcionada del medio, ¿sí? Llega directamente a nuestro cerebro y allí recibe un procesamiento intersistémico. Hay unos lóbulos que están asociados, por lo que nos dice la ciencia y los estudios, a la recepción inicial de la información, pero también puede pasar a distintas zonas sensitivas, ¿verdad? A distintas zonas de procesamiento de información secundarias y terciarias. Eso lo tenemos claro identificado. Con la percepción es uno de los procesos cognitivos, ¿verdad?, que le llamamos básicos. Pero también, luego de la percepción, nos encontramos con que en el mundo hace necesario poder determinar los estímulos que vemos, que escuchamos, que sentimos, ¿cierto?, que procesamos, y necesitamos poder actuar en ellos, no ir cambiando de estímulo a estímulo, o poder focalizar la información, ¿sí?, para luego hacerla efectiva. Cuando estamos haciendo eso, se le conoce con un proceso, o lo estudiamos a través de un proceso que se le llama atención. Ya no solamente nos encargamos de recibir la información, sino que ya llega un procesamiento, ¿sí?, más efectivo de ella, que se hace necesario. Y es allí donde nos encontramos con diferentes formas para poder identificar cómo está la atención, bajo distintas teorías también, ¿sí? Miremos algo. Uno de los procesos de atención, por lo menos, nos ayuda a focalizar la información, a determinar por un buen espacio de tiempo detalles específicos, ¿sí? También podemos cambiar ese foco de atención para hacerlo funcional, ¿verdad? Entonces, una forma es con este tipo de ejercicios. Fíjense, encontremos las 6 diferencias. Vamos a hacerlo rápidamente para que el tiempo nos pueda alcanzar. ¿Ya encontraron las diferencias? Parece. Bueno, listo. ¿Quiénes encontraron las 6 diferencias? Ok. ¿Quiénes encontraron 5? 4. 3. 2. ¿Ninguna? ¿Y los demás que no alzaron la mano? Estaban por allá, ¿verdad? Su foco de atención estaba en otro lado. Listo. Con este tipo de elementos podemos ver, ¿verdad?, qué tanto podemos focalizar en un elemento, pero a la vez cambiar, ¿sí?, lo que tenemos presente. Un ejercicio bastante sencillo. Este es otro ejercicio de atención, lo que llaman los intrusos, pero va un poquito más allá, ¿cierto? También hace parte de la categorización, sistema frontal, ¿verdad? ¿Qué nos piden y qué podemos hacer? Se nos dan una serie de elementos y con estos elementos, ¿verdad?, el niño, el ser humano, debe identificar en cada línea cuál es el distinto o cuál no hace parte de esa categoría. Evaluaríamos atención, pero también nos iríamos un poco más allá, ¿verdad?, a una función más ejecutiva. ¿Pueden identificarlo? En esta primera línea, ¿cuál es el distinto? Díganme el número nada más. El tercero. Y la idea es preguntarle al individuo, pero ¿cómo por qué, verdad? ¿Por qué es el tercero? Porque resulta que también el ser humano le encanta quedar bien y está el azar y le resultan, ¿verdad? Entonces fíjense que cambia la categoría. Ya no son cohetes, este es distinto, a pesar que tenga forma de cohete, ¿cierto? Estos vuelan, pero este va por la tierra, eso lo hace diferente. En esta línea, ¿cuál sería el distinto? El cuarto. Muy bien. Y cada uno tiene una especificidad diferente. Pero fíjense lo interesante, ya no sería para niños más pequeños, sino serían para niños un poco más grandes, después de los 7, 8 años, donde puedan establecer categorizaciones, puedan, ¿verdad?,
hacer un cambio oportuno del proceso, pero también puedan identificar no solamente diferencias, sino funcionalidad, ¿verdad? Entonces a niños chiquititos aquí de pronto no les iría muy bien. Muy bien. ¿Con qué nos encontramos también? Hay un proceso bastante interesante, ¿sí?, que por lo general lo asociamos luego de la atención, y es el que nos ayuda a poder recuperar esa información a la cual hemos atendido. La atención es limitada, ¿sí? La atención se da en periodos cortos de tiempo, es una realidad. Si nosotros nos disponemos a prestar atención, es mucho más efectivo cómo se da el proceso, ¿cierto? Pero entonces, después de la atención, idealmente cuando hay una disposición y hay factores emocionales, nos podemos encontrar o nos encontramos con el proceso el cual atiende a la codificación de la información y a la recuperación de la misma. ¿Cómo llamamos a ese proceso? Memoria, ¿sí? Básicamente, la memoria ha tenido muchas concepciones a lo largo del tiempo. Es un proceso que no es único, está dividido en diferentes partes y en diferentes categorías que nos ayudan a verificar en el ser humano cómo se está dando de manera efectiva. Entonces, un ejemplo de cómo ver la memoria a corto plazo, hay unas categorías de clasificación que nos hablan de una memoria a corto plazo, ¿sí?, de una memoria a largo plazo. Y antes de la de corto plazo, una memoria operativa, de la cual hace parte la memoria de trabajo, esa que nos ayuda a poder procesar la información rápida y eficientemente en periodos limitados de tiempo. Corto plazo, esta de aquí. Vamos a ver esos objetos que están allí. La idea es poder verlos por un periodo de tiempo más o menos largo, pero como es un ejercicio para niños y ya nuestro cerebro es adulto, ¿verdad?, lo podemos hacer en menos tiempo. ¿Ya está? La idea es identificar aquí cuáles objetos no estaban en la lámina anterior. No escucho. La mesa y la vela, muy bien. La idea es identificar. No voy a preguntar cuántos identificaron eso y cuántos no identificaron. Es para niños chiquitos, ¿sí? Proceso de memoria visual nos permite recobrar la información que ha sido codificada, ¿sí? La memoria, ¿sí?, más operativa, no la necesitamos. Bueno, la memoria la necesitamos en todos los momentos de nuestra vida. Es más, hay teóricos que nos dicen que la memoria es aquello que nos hace ser quien somos. Imagínense si perdiéramos la memoria, y sucede, de nuestra vida, de nuestra realidad, de aquello que nos puede hacer daño y nos lastima, ¿sí? Si nosotros no aprendemos que si tocamos el fuego nos podemos quemar, porque igual ya la percepción nos una vez que si eso quema es mejor no tocarlo, ¿sí? Por eso duele mucho e instintivamente quitamos la mano. Pero si nosotros olvidamos eso, ¿qué volvemos a hacer? Volvemos a tocar, ¿sí? Si nosotros hemos aprendido que no podemos cruzar la calle porque puede haber accidentes, ¿verdad? Nuestros procesos perceptivos han madurado. Antes de los 6 años es muy difícil dejar a un niño solo para que cruce las calles porque visualmente su sistema todavía no está maduro para poder identificar velocidad de un objeto que viene. Pero bueno, lo aprendimos, ya estamos adultos, pero lo olvidamos. ¿Qué puede pasar? Nos vamos lanzando al mundo, ¿cierto? Si nosotros olvidamos, ¿sí?, el olvido se hace necesario, aunque todavía hay mucha información que no sabemos sobre los olvidos. Si bien el olvido hace necesario para poderle darle pie a nueva información, igual la memoria siempre sigue trabajando para poder recobrar esa información y hacerla funcional. Tan funcional en elementos tan sencillos como si yo les digo que mi teléfono es 301-722-9327, ¿y ustedes qué me dicen? Ok, de pronto algunos estaban atentos, lo que permitió
retenerlo por un momento y podérmelo decir, haciendo uso de la memoria de trabajo, esa que es sumamente limitada, pero que nos ayuda a procesar la información rápidamente, bajo un ejecutivo central que recoge la información del aparato de memoria que va para largo plazo, la recobra y ayuda a sacar de manera auditiva. Por eso, si yo les pregunto, ¿cuál es mi teléfono? Su memoria operativa, ¿verdad?, le ha permitido con un ejecutivo central ir a la memoria, ir a la información, esa que se está yendo para el largo plazo, ¿sí?, y retomarla, ¿cierto? Y si yo les digo, ¿cuál es mi teléfono? ¿Cierto? Va perdiendo un poco. Algunos lo harán con mayor facilidad, recordarán la información, ¿cierto?, mientras que en el tiempo se va perdiendo. Les aseguro que 15 minutos después, solo el que estuvo bien atento me lo podrá decir, pero los otros no, se va la información, se fue, ¿sí? La memoria operativa me sirve para recobrar, utilizar, y al mismo tiempo llega un momento en que ¿sí? Pero me ayuda a recobrarla para hacerlo funcional. Cuando se va la memoria a largo plazo, la memoria operativa me sirve para sacarla de la memoria a largo plazo y hacerla funcional. Por eso aspectos como la lectoescritura necesitan de memoria operativa para yo leer y a la larga poder comprender la palabra y luego el sentido de la misma. Necesitamos memoria para ciertos procesos. Cuando pasamos de memoria y ya vamos categorizando la información y hablamos igual de la memoria operativa en ciertos casos y de la semántica y de la procedimental, ¿sí?, y podemos actuar de manera eficiente, planeando, ejecutando acciones en el mundo, estamos hablando de los procesos ejecutivos o de las funciones ejecutivas, como otro de los elementos o de los procesos cognitivos. Las funciones ejecutivas pelean, ¿verdad? Están entre algunos que les llaman básicas y otras superiores, ¿sí? De una u otra forma, los procesos, las funciones ejecutivas nos hacen, además de vivenciar el mundo, poder interaccionar de manera adecuada en él. Una función ejecutiva bien estructurada es la que nos va a ayudar a poder planear nuestro día a día de manera eficiente. Personas que tienen dificultades en las funciones ejecutivas les cuesta mucho trabajo organizarse. Bueno, no digamos dificultades, hay personas que se organizan diferente, pero unas dificultades de vamos a encontrar a individuos que en su día a día la planeación y ejecución de tareas es muy difícil. Y en este mundo se necesita planear y ejecutar efectivamente. Así yo sé que si tengo un examen el día viernes o el día lunes, por ejemplo, y yo sé que me lo dijeron desde tiempo atrás, lo ideal es que yo vaya haciendo un plan efectivo de estudio para no estar el día domingo estresado, ¿verdad?, estudiando a última hora. Ups, nos pasa mucho, ¿verdad? Bueno, eso también lo vamos aprendiendo con la experiencia, ¿verdad? Las funciones ejecutivas las relacionan especialmente, pero no únicamente, con el lóbulo frontal, el prefrontal, ese que nos dice o nos está diciendo la ciencia, que es el último que se termina de desarrollar. La mielinización todavía está allí jugando, las hormonas también están haciendo mella, ¿sí? Y por eso hay comportamientos adolescentes que distan mucho de una buena planificación y organización, ¿cierto? Y vemos que van en la patineta, se montan en el árbol, pero niño, ya estás grande. No, su frontal no es tan grande, ¿sí? Y todavía siguen teniendo comportamientos no de niños, solamente que los llamamos de niños, más de inhibición, poca planeación, etcétera, ¿sí? La función ejecutiva la identificamos en el día a día, pero
Nos las encontramos también en diversos ejercicios, que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿sí? Este es un ejemplo de una prueba, el efecto Stroop, ¿sí? De interferencia, y hacemos uso de la función ejecutiva para identificación, por lo menos en laboratorio. En el efecto Stroop, si recuerdan, tenemos que, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que me puedan decir el color en que está dibujada la palabra, no lo que dice, sino el color en que está dibujada la palabra. ¿Y ustedes qué me dirían? A ver. Ok. Yo creo que algunos repitieron. Bueno, obviamente no los pude escuchar, sino los que están al lado. Pero vamos a ver un proceso más de metacognición. ¿A quién le pareció, verdad, metacognición, estar consciente del funcionamiento de nuestro propio proceso? ¿A quién le pareció, vamos a ver 3 categorías, muy difícil, complicado, ¿sí? Fácil. 3 categorías sencillas, ¿verdad? 0, 1 y 2. ¿A quién le pareció muy difícil? ¿O a quiénes les parece muy difícil? Parece muy difícil. Se sintieron como que estaban haciendo un esfuerzo. Bien. Ok, la única sincera. Sí, es complicado la primera vez que se hace. ¿A quién le pareció difícil? Como que hoy tuve que hacer un esfuerzo, pero dale, lo hice. Muy bien. ¿Y a quién le pareció fácil? Sí, lo dije rapidísimo. Perfecto. ¿Ve? Con esto que tenemos, ¿sí? La mayoría de la población le cuesta un poco de trabajo, sobre todo la interferencia. ¿Qué está interfiriendo allí? Está interfiriendo el conocimiento de la palabra, la letra, lo que dice. ¿Sí? Nuestro cerebro va a tender a identificar la palabra, pero ¿sí? La idea es, y ahí es donde pongo a prueba la función ejecutiva, recordemos que las pruebas neuropsicológicas, psicológicas, desde su concepción inicial, ¿cierto? Desde la historia de la psicometría, las pruebas están diseñadas no para, como se dice coloquialmente, partir o corchar al paciente, no. Están diseñadas para poder sacar lo mejor de aquello que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, se pone a prueba la función. Con la función aquí, ¿qué se pone a prueba? La capacidad de superar la interferencia. ¿Qué interfiere? El conocimiento de la palabra, ¿sí? Visualmente hay una posibilidad de, o tendemos a retomar la palabra. Por lo que el decir el color, que va a quedar en un segundo plano y va a necesitar mayor concentración, ¿sí? Se va a dificultar. Con el ejercicio continuo se puede lograr. Por eso no podemos aplicar las pruebas tan seguido tampoco, ¿verdad? Quiero que ustedes mismos me digan algo. Inténtenlo aquí. Díganme el color en el que está escrita la palabra. Ok, bueno, analizamos desde un proceso metacognitivo, 3 niveles, ¿cierto? Muy difícil, relativamente difícil, o no, súper fácil. ¿A quiénes le pareció muy difícil? Relativamente difícil. Ok, unas cuantas personas, no, súper fácil. Qué diferencia, ¿cierto? Ahorita el súper fácil fueron unos cuantos individuos. El promedio, ¿verdad?, de la población aquí presente, mal sacado, mal contado, estaba dado por relativamente difícil, un poco difícil, pero oye, lo logré hacer.
cambió. ¿Qué creen que cambió aquí? El idioma, claro, ¿sí? Como no es nuestro idioma nativo, ¿sí? La palabra desconocida pierde el protagonismo y nos podemos centrar en el otro elemento. Aquí entonces la palabra no es la interferencia, ¿verdad? No interfiere con el proceso de identificación de color. ¿Eh? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de cómo sí hay elementos que de base se van a facilitar y cómo hay elementos que interfieren en reconocimiento como tal. Como tal a nosotros, si nuestra habla en español es la base, ¿verdad? Somos nativos hispanoparlantes, obviamente este ejercicio no nos va a servir para evaluar función ejecutiva, porque el efecto de interferencia se va a ver bloqueado. ¿Ok? Bueno, ese es uno de los elementos que nos ayudan a la función ejecutiva de la parte visual. Hay otro también bien interesante, voy a hacérselo rapidito porque me gusta hacerlo, ¿sí? Hace parte de las escalas Wechsler, tanto la Wechsler Memory como las Wechsler de inteligencia. Wechsler tiene una amplitud, ¿sí? Y es números en orden y números en orden consecutivo, ¿verdad? Progresivo, en orden inverso, ¿sí? Se me fue de la palabra. Y números en orden inverso. Nos sirve para procesos atencionales, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, y a la larga la memoria de trabajo está enmarcada en las teorías de función ejecutiva. Orden progresivo, sencillo, el número telefónico, ¿verdad? Unos dígitos básicos, por ejemplo. Ustedes me tienen que repetir los números en el orden en que yo se los doy. Si yo les digo 2, 3, 8, ¿ustedes qué me dicen? Si yo les digo 5, 4, 9, 2. 3, 8, 7, 2, 1. Bien, ¿sí? Orden progresivo. Tiende a ser más sencillo. Las personas con dificultad inicial en orden progresivo, ¿sí? Nos está indicando que tienen una afectación. Orden inverso. Ahora me van a decir de atrás para adelante, ¿sí? Me van a decir primero los últimos números que les digo y luego los primeros. Por ejemplo, si yo les digo 4, 8, ¿ustedes qué me dicen? Si yo les digo 3, 5, 2, ¿ustedes qué me dicen? Si yo les digo 5, 9, 8, 4. Bueno, aquí hay varias X, ¿verdad? No continúa la prueba. Listo. Sencillo, ¿cierto? ¿Cómo le aumentamos nivel? Para saber realmente qué pone a prueba, este es más de tipo auditivo, este es Stroop, ¿verdad? Es el mismo efecto. Stroop era visual, el mismo efecto de interferencia, ¿verdad? Con planificación y ejecución de la tarea, lo podemos ver cuando nos dice. La misma Wechsler Memory nos dice y las WISE también. Bueno, y la WIS 4 también. ¿Qué nos va a decir? Yo te voy a decir una serie de números y una serie de letras. Tú me tienes que organizar primero los números en orden progresivo ascendente y luego me dices las letras en orden alfabético. ¿Cómo es el orden alfabético? ¿Cómo es el orden progresivo ascendente? 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si yo te digo 8B2, ¿tú qué me dices? Muy bien. 2, 8, primero los números en orden progresivo ascendente y luego las letras en orden alfabético. Bueno, aquí había una letra. Pero si yo les digo 2B, 8A, ¿ustedes qué me dicen? Ok. Y si yo les digo 3C, 9, 5D. Ok,
ok. Esa es la idea, ¿ve? Cada vez se va complejizando más. Con esos elementos podemos darnos cuenta de cómo está la función como tal, ¿sí? En un nivel de desarrollo óptimo, oportuno, ¿sí? El cerebro viene capacitado con la posibilidad de poder desarrollar los procesos cognitivos adecuadamente. Y como nos dice López, ¿sí? No se trata solamente del estado madurativo en el que está, sino de cómo el ambiente también puede estimular y cómo hace parte de. Y no es nuevo, el mismo Vygotsky nos lo venía diciendo, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta tanto elementos biológicos, es interesante tener en cuenta los elementos biológicos, pero también los elementos ambientales que van a proporcionar. ¿Cómo está el estado de neurodesarrollo de esa persona para poder identificar la diferencia? Si esa diferencia que lo identifica me ayuda a poderlo identificar, ¿sí? Como parte de su proceso normal de desarrollo, o es una diferencia que se está desviando de tal manera fuera de la media que va a necesitar una intervención de tipo especial. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué sucede cuando hay diferencias en el neurodesarrollo? ¿Sí? Se pueden presentar los déficits, se presentan los trastornos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo hemos tratado de categorizar. Eso ha tenido ciertos inconvenientes a lo largo del tiempo, sí también, pero nos ayuda a poder entender la estructura de cómo está funcionando y cómo podemos manejar. Entonces, nos vamos a encontrar con ciertos déficits o ciertos trastornos que se han generalizado en nuestra población. ¿Sí? Les traigo solamente algunos de los de identificación más alta para poder ver de qué se trata, qué está pasando allí y sobre todo qué pasa en el cerebro. No son los únicos, ¿sí? Hay una cantidad de información todavía por estructurar, pero quiero que veamos esto, ¿sí? Que han sido bastante estudiados. Bueno, ¿qué sucede? Se pueden presentar ciertos trastornos, por ejemplo, el trastorno del espectro del autismo, ¿sí? Denominado trastorno del espectro autista, que estaba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, pero el DSM-5 ya cambió su categorización. Eso ha generado un gran debate, ¿sí? Todavía se están identificando las diferentes deficiencias, los trastornos que pueda tener el ser humano a través de nomenclaturas especiales, ¿sí? Por ejemplo, los DSM, los CIE-10. ¿Qué les puedo decir al respecto? Hay opiniones encontradas, ¿sí? No todos estamos de acuerdo con el uso de manuales para categorizar o rotular. Hay que ser muy cuidadosos, pero lo cierto es que nos ayudan a tener un idioma en común, ¿sí? Lo bueno para tener en cuenta es que si nosotros vamos a identificar a un ser humano y vamos a darle un pequeño rótulo como esto, vamos a decir que posiblemente tiene un trastorno, ese ser humano ha tenido que pasar por un proceso evaluativo muy minucioso, porque este es un compromiso bien grande. Hay que haber entendido a ese ser humano desde la normalidad del proceso, ¿sí? Desde su neurodesarrollo, a nivel de cómo está compuesto y qué nos puede decir igual la ciencia de cuándo darle ciertos rótulos a. Entonces hay que ser cuidadosos con los diagnósticos. Y en nuestro país, en gran parte de Latinoamérica y en el mundo, hay una generalización un poco de diagnósticos. Estamos sobrediagnosticando en algunas ocasiones y en otras ocasiones estamos subdiagnosticando. Entonces hay que ser y está en nuestras manos, ¿verdad? Los psicólogos hacemos parte de ese grupo de profesionales que interactúan en este proceso y ayudan a poder identificar qué puede tener ese individuo. Y a la larga, más que un trastorno, deberíamos estar encaminados a las funciones como están para poder intervenir efectivamente. Bueno, pero eso, bien. ¿Qué nos encontramos?
trastorno del espectro del autismo, ¿cierto? Se ve bastante, está bastante diagnosticado, es lo que nos llega a los colegios, ¿sí? Niños con autismo. Y ahora, ¿qué tenemos? Los trastornos del espectro del autista, o TEA, como se le conocen, ¿sí? Entonces, está identificado como uno de los de más prevalencia a nivel mundial, ¿cierto? Se presenta en 1 de cada 68 niños. Eso nos lo dice el CDC en el 2015. La prevalencia ha ido aumentando. Fíjense que en el 90 se reportaban de 1 a 5 de 10,000 niños. Pero ahora, ¿sí? Bueno, de 2 a 3 hombres, ¿verdad? 2 de 3 eran hombres, ¿sí? En relación a ser mujer. Para el 2010 hubo una presencia de 20 de cada 60 casos de cada 10 personas o 10,000 niños evaluados, ¿sí? Con una relación de 4 hombres por una mujer. Eso nos va dando información. Se presenta mayormente o están siendo más identificados en niños, hombres, varones, ¿sí? Y menos en niñas, en mujeres, ¿verdad? En las niñas, en los casos en los que se ha identificado a las niñas, vemos que el nivel de afectación se ha descrito más acentuado. Es decir, las características clínicas que se presentan en las niñas tienden a ser un poco más fuertes. Los resultados parecen que han variado. Como han hecho estudios internacionales, la CDC, ¿sí? Vienen y han encontrado que hay variaciones en cuanto a raza y a la procedencia de los menores y de sus padres. Y eso nos abre interrogantes frente a, primero, la identificación que los países están haciendo de la problemática. Si nosotros buscamos para Colombia, ¿sí? Nos podemos encontrar con que la última encuesta de salud mental le dio una alta prevalencia por debajo del TDAH, ¿cierto? Pero registros específicos llevados en los entes territoriales no son claros, ¿sí? Entonces nos genera la duda, nos queda la duda. Ese podría ser un interesante tema también para poder investigar, ¿sí? Y poder generar datos exactos. ¿Qué tenemos? Entre niños y niñas hay diferencias en la existencia de mutaciones, o sea que se está siendo asociado, hay una alta indicio de que es un trastorno de contenido genético, ¿sí? Como la mayoría ya en esta época, en estos momentos del desarrollo de la ciencia, podemos llegar a esas conclusiones, lo que tiempo atrás era imposible. Entonces el gen PTCHD1, ¿verdad?, que está asociado al cromosoma X en los varones. Entonces en el 1% de los hombres que este gen se encuentra relacionado presentan autismo, ¿verdad? Vamos a ver clínicamente, ¿sí? Clínicamente es eso que nos llega, es eso que se nos presenta enfrente, es eso porque el cerebro es difícil evidenciarlo abriéndolo. El cerebro, el funcionamiento cerebral y el neurodesarrollo lo evidenciamos bajo la conducta, es decir, cómo se nos presentan estos chiquitos. Les traje un video que tomé de una fundación española, una fundación francesa, donde se han hecho altos estudios con autismo, y quiero que lo vean para entender un poquito más. Y es la mirada del autismo desde una niña. Vamos a ver si me corre. ¿No me corrió? ¿Me ayudas, por favor? Ahí sale. Ok. Mon petit frère dans la lune. Je me souviens quand mon petit frère il est né, il faisait que manger. Il mangeait beaucoup, beaucoup. Il pleurait aussi. Beaucoup, beaucoup. Mais il dormait pas beaucoup par contre.
Maintenant, mon petit frère, il est grand quand même, mais il bouge pas beaucoup. Il dit rien. Des fois, j'aimerais bien le faire rire. Mais ça ne fait pas rire. Il fait comme s'il ne voyait pas, comme s'il m'entendait pas. Mon petit frère, il regarde toujours en l'air. Il est tranquille, sauf des fois, quand maman passe l'aspirateur, quand on met quelque chose à cuire, quand on passe sous un tunnel, ou quand on chante anniversaire, quand on a des invités et qu'il n'a pas envie, quand on lui coupe les ongles, ou quand on applaudit. Et quand on veut lui couper les cheveux, alors là, il prend une grosse colère. Et c'est pas drôle, hein. Mon papa et ma maman, ils sont obligés de lui couper les cheveux quand il dort. Tout doucement. Mon petit frère, il va à la crèche, mais il joue pas avec les autres enfants. Il regarde en l'air. Comme toujours. Quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Il bat les bras, comme pour s'envoler. Il y en a qui ont peur de ça. Ils croient que c'est une maladie qui s'attrape. Je lui offre des bijoux. Il aime ça, les bijoux, lui, parce que ça brille. Mais il les touche pas. Ou un tout petit feu, hein, du bout du doigt. Il a déjà vu beaucoup de docteurs, des spécialistes, beaucoup. Il en voit toujours. Mon papa et ma maman, ils disent qu'il n'est pas vraiment comme tout le monde. Il est un peu bizarre. Mais alors, moi, je le regarde beaucoup, ce petit frère. Ce petit frère qui regarde toujours le ciel. Même quand on fait les courses, même en voiture, il aime regarder le ciel. Mon petit frère, il est né comme tout le monde, mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui, il aime ce qui brille, comme la lune. Il aime bien ce qui est rond et qui ressemble à la lune, comme les bouches d'égout. Il s'arrête toujours devant une bouche d'égout. Et c'est vrai, hein? Et si on veut qu'il avance, il faut mettre le pied dessus. Il la voit plus et hop, il continue sa route. Aussi, il aime monter les escaliers. Mais il préfère monter. Mais il s'arrête pas, hein. Il monte. Mon petit frère, c'est un prince. Mais c'est un prince chef d'orchestre. Moi, j'aimerais être une fée. Parce que je pourrais lui envoyer un sort pour qu'il préfère être ici que sur la lune. Alors, je donnerai la main pour qu'il vienne avec moi. Avec mon petit frère, on a inventé une langue tous les deux. On joue au jeu du chapeau. Je mets un chapeau et lui, il rigole. Et après, il me court après. Alors là, on est tous les deux. Et c'est bien. Es una forma de ver, ¿sí?, cómo o qué componentes o qué características pueden presentar estas personas que presentan autismo y que tienen autismo. Y es el intento de identificar la visión de cómo los demás, cómo los niños pequeños,
¿sí? También pueden estar evidenciando a ese niño, a ese individuo, porque evidentemente cuando se presentan este tipo de trastornos, no solamente hay una afectación, ¿verdad?, o unas condiciones características del propio individuo, sino que también hacen parte y afectan de una u otra manera a su entorno y a su entorno familiar. ¿Sí? Es una hermanita que quiere a su hermanito, ¿sí? Porque no puede jugar con él. Y vemos una serie de conductas, como conductas estereotipadas, repetitivas, ¿verdad? ¿Sí? Que caracterizan a esto. Vamos entonces a ver de qué se trata y cuáles son los elementos que nos ayudan a identificar qué sucede y qué hay en el cerebro de estos. ¿A qué está asociado? Rápidamente, está asociado o se piensa, las investigaciones han apuntado a considerar que cuando se presenta autismo está dado por daños congénitos, inducidos por algunas enfermedades que se han podido dar en la madre, ¿sí? Y que pueden afectar la estructura genética, como la rubeola congénita, ¿sí? Y la infección por citomegalovirus, ¿verdad? Entonces, virus que afectan a la mamá, ¿sí? Elementos infecciosos, ¿verdad?, de los que la mamá se ha contagiado, podrían afectar a ese bebé en gestación, dando como resultado un autismo. Entonces también se ha encontrado una relación con padecimientos de edemas en la madre, es decir, cuando la mamá presenta sangrado vaginal, el uso de medicación, con accidentes durante el periodo perinatal, por ejemplo, posiciones inapropiadas del feto, ya el feto no viene en una posición normal, ¿sí?, o una posición cefálica, sino que de pronto viene podal, ¿sí? Entonces hay más dificultades al momento del nacimiento, se pueden presentar un poco de hipoxia o anoxia y esto complica, ¿sí? Y podría estar relacionado. También, bueno, una labor de parto muy prolongada, cuando a la mamá no se le prestan los servicios o no tiene una buena dilatación y luego hay que correr, ese tiempo es vital, ¿verdad?, para prevenir ciertas afecciones. Y se ha relacionado que estos nenes con autismo pudieron pasar por estos eventos. Antecedentes de la mamá de abortos espontáneos también edad del padre y de la madre, cuando ya son bastante mayores al momento de la concepción del niño, podría estar asociado, y condiciones obstétricas, bueno, como el uso de medicamentos, sangrados, sobre todo al inicio y durante la gestación. Bueno, las infecciones víricas, ¿sí? Y también la aspiración fetal del meconio, ¿verdad? Cuando el niño hace su deposición y lo aspira o lo traga. Y hay otras fuertes investigaciones que nos arrojan el estrés materno, esa tensión, ansiedad marcada durante el embarazo está generando ciertas complicaciones. No solamente autismo, pero se ha encontrado asociación. Entonces ya podemos ver que estos elementos antes de, durante la concepción, sí podrían estar. Todavía se está investigando al respecto. ¿Qué criterios diagnósticos? Vamos rápidamente a lo que nos dice el DSM-5. Hay un déficit persistente en la comunicación y en la interacción social en múltiples contextos. No se trata solamente del nene que no se quiere comunicar con nadie en el colegio, que sí los hay, ¿verdad? ¿Sí? Ellos quieren estar en la casa y hablan poco en el colegio. No, aquí es general. No solamente en la comunicación, sino en la interacción con el otro, que va desde la mirada hasta el hablar, el jugar, el intercomunicarse, ¿sí? Entonces se puede ver de diferentes formas, con un déficit en la reciprocidad socioemocional o déficit en el comportamiento de la comunicación no verbal. ¿Qué tanto me conecto contigo? Por eso desde la neurociencia cognitiva social se han dado también elementos para poder evaluar. Elementos de teoría de la mente, elementos de empatía, nos van a ayudar a entender el funcionamiento, ¿sí? Ya vamos a entrar a lo que es neurociencia cognitiva social y es muy interesante ver esa interrelación, ver lo que está sucediendo con el ambiente y con cómo yo proceso esa información que está en el medio. Bueno,
y déficit en el desarrollo. Entonces, ¿qué nos ayudan al establecimiento o al no al establecimiento de la comprensión de las relaciones? ¿Sí? Un eje B nos ayuda a ver el repertorio de comportamientos y intereses o actividades están restringidos, son repetitivos y se manifiestan bajo dos de los siguientes criterios. Si los niños presentan movimientos motores, ¿verdad? Utilización de objetos o vocalización estereotipadas o repetitivas, como en el video, con sonidos, subir y bajar escaleras, perdón, subir más no bajar, o no pisar ciertos objetos. Bueno, y la insistencia en la monotonía, es decir, la falta de flexibilidad que también se ha encontrado a nivel cerebral. Entonces hay una falta de flexibilidad y está dado también, esto apoya o está apoyado por las investigaciones que a través de resonancias magnéticas se han hecho en el cerebro. Los intereses son bastante restringidos, fijos, con un grado anormal de focalización y hay una reacción inusual como los sensoriales. Parece que son muy hipersensibles, sobre todo a los estímulos auditivos y visuales. Los ruidos en exceso lo desestabilizan, no los pueden controlar, como también cuando hay mucha información visual alrededor. Pierden un poquito el control. ¿Qué tenemos? Tenemos también un eje, ¿sí?, donde estos síntomas deben presentarse desde un periodo temprano del desarrollo, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que no es evidente, ¿verdad?, que estas capacidades, ¿verdad?, ya le es difícil al individuo poder adaptarse al medio. ¿Qué sucede? Hay diagnósticos de individuos con autismo que ya han pasado a la adolescencia, ¿sí? Individuos después de 18, 19 años de su vida que están siendo diagnosticados con autismo, ¿sí?, dando respuesta a esto. Inicialmente habían características, sí, que podían, pero hay diferencias y pueden ser no todas las indicaciones o no todas las características por separado me llevan a un trastorno, pero ¿a qué llegaron los especialistas? A que se le estaba haciendo, además de su historia de vida, a que se le estaba haciendo muy difícil ya el enfrentamiento de las situaciones sociales en la universidad. Ya estaba el chico en la universidad, ya estaba manejando ciertos elementos y comenzó a evidenciar esa dificultad que cuando niños se habían identificado, pero no se le había hecho el diagnóstico como tal del trastorno autista. Y después de 19 años hubo diagnóstico para él. ¿Sí? Y los síntomas suponen deficiencias importantes desde el punto de vista clínico, sobre todo en el ámbito social, profesional o en curso a otros ámbitos de funcionamiento. La discapacidad intelectual o un retraso general del desarrollo no justifican estos síntomas. Es decir, si un nene, ¿verdad?, presenta una discapacidad intelectual, discapacidad no, ¿verdad?, no se puede justificar la presencia de los síntomas sociales, de los síntomas estereotipados y del poco sostenimiento de la interacción con el otro, no se pueden justificar porque haya déficit o haya deficiencia, más sí en algunos casos es concomitante, ¿cierto? Si bien los niños con autismo y muchos de los niños con autismo presentan unos niveles cognitivos adecuados, hasta excepcionales, también nos encontramos con otros en donde las deficiencias están bastante marcadas, principalmente en el lenguaje. Esto nos dice, ¿cuáles son las características cognitivas? Amplia gama de síntomas. Fallos en la comunicación, es lo que podemos identificar fácilmente. Fallas en la interacción social, ¿cierto? Déficit en la capacidad de imaginar. No todos los niños autistas no hablan con nosotros, no todos los autistas no logran comunicarse, no, ¿sí? De acuerdo a la clasificación o los niveles en donde se encuentran, el nivel de autismo que tengan, logran cierto grado de interacción, pero ¿qué pasa? No es completamente funcional. Y aquí sucede algo, y es cuando nos encontramos con la clasificación que nos da ahora el DSM-5 y la clasificación que nos tiene o nos tenía el DSM-4, ¿sí?
Y ahí entra un poco el conflicto. La mayoría de personas que han sido diagnosticadas con autismo vienen diagnosticadas, ¿verdad?, bajo los criterios del DSM-4. Ahora cambia un poco. A muchos profesionales no les termina de gustar. Aquí en el DSM-5 ya no se tienen en cuenta como tal la profundidad de los síntomas para establecer categorías. Todo entra en autismo. Es decir, el que antes se consideraba como Asperger ya entra en la categoría de autista. Entonces es algo que también se está trabajando para hablar un solo lenguaje entre los profesionales, pero hay que tener en cuenta esto. Las alteraciones en las funciones atencionales y ejecutivas se vuelven bastante marcadas, principalmente memoria de trabajo, inhibición de respuesta. Y sobre todo hay un patrón repetitivo y rígido del comportamiento. Obviamente, no todos los individuos que presentan alguno de estos síntomas, ¿verdad?, o algunas de estas características son autistas. Tienen que cumplir ciertos criterios y para eso están los manuales diagnósticos bajo la mirada clínica, es decir, bajo la mirada de la interacción de un buen proceso de evaluación neuropsicológica con distintos profesionales que apunten a la identificación de la problemática. Y es allí cuando hablamos de la interdisciplinaridad necesaria para los diagnósticos, no solamente de autismo, sino de el resto de trastornos del neurodesarrollo. Características, ¿sí?, a nivel cerebral. ¿Qué tenemos? Tienen en consideración o teniendo en cuenta el volumen del cerebro, tienen un incremento en ese volumen como tal, ¿sí? Entonces, tienden a aumentar mucho más el volumen cerebral en relación con otros niños de su edad, pero parece ser que al llegar a la etapa adulta se detiene, ¿sí? Entonces se estabiliza el proceso. Pero si comparamos a un niño con autismo antes de los 5 años, su volumen cerebral es un poco más grande que los niños que no presentan esta condición. Por regiones hay un incremento de la amígdala, hay un incremento de lo que tiene que ver con el hipocampo, ¿verdad?, lóbulo parietal, ¿sí?, y el giro presental, ¿sí? Y a un aumento también en el cerebelo, en las regiones temporales y en las regiones occipitales, ¿cierto? Entonces parece que hay ese agrandamiento, podría estar justificando algunos comportamientos, principalmente la amígdala, hipocampo, el giro presental, más del sistema de procesamiento de la información emocional, va con el córtex prefrontal. Cerebelo y regiones temporales podrían estar dándonos muestras de o justificando un poco lo que son los comportamientos repetitivos y estereotipados, ¿verdad?, a nivel físico. ¿Sí? Otro de los trastornos que se nos presenta es el déficit de atención con hiperactividad y como trastorno del neurodesarrollo. Vamos a ver, es uno de los de alta prevalencia, ¿sí? Es un trastorno que hasta la misma literatura nos está diciendo que es bastante común y se está volviendo común, ¿verdad? Es uno de los que más llegan a consulta, a veces porque está sobrediagnosticado, ¿sí? Se volvió una palabra común, una palabra popular, decir, no, el que es inquieto, no, ya tiene TDAH, y eso no es así, porque si no todos en algún momento de la vida hubiésemos tenido TDAH. Entonces, para eso se necesita poder identificar bien y tener mucho cuidado con los rótulos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tiene 3 características nucleares que le llaman básicas. Una dificultad para mantener la atención, una dificultad de atención con un corte más impulsivo y otro de corte más hiperactivo. Son 3 componentes allí. Prevalencia bastante alta, aproximadamente 5.29%, ¿verdad?, están asociados a una variabilidad significativa, ¿sí?, en distintas regiones latinoamericanas. Sin embargo, ¿verdad?, no hay diferencia de esa prevalencia en países desarrollados y países no desarrollados. O sea, se está presentando casi en los mismos grados de porcentaje. Pero sí hay que tener en cuenta que a la consulta clínica está llegando muchos niños sobrevalorados, que realmente
no podríamos encaminarnos hacia un TDAH. Tiene unas conductas que lo hacen, ¿verdad?, atento, un poco más activo, pero hay que tener mucho cuidado porque al decir que el niño tiene TDAH vendrían a presentarse ciertas implicaciones, ¿verdad?, a nivel de funcionamiento. Y también se estima, hay más casos de niños que niñas diagnosticados, la proporción es de 3:1, o sea que el género masculino parece que presenta en mayor prevalencia estas problemáticas. Bueno, yo sé que el tiempo ya no tengo alguna indicación, el tiempo se me ha como acortado, me da tiempo de presentarles. Me queda tiempo, qué pena que haga el corte así. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ok. Listo. No, qué pena interrumpirles de esa manera, pero quería como ver y ya veo también su lenguaje no verbal me está diciendo también, tengo información al respecto y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Quiero mostrarles, ¿verdad? Vamos a ver el videíto porque nos ayuda a poder identificar distintos síntomas que pueden estar asociados. Es bastante cortico. Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca. No se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima. Que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Fíjense que podemos resumir, ¿sí?, las manifestaciones clínicas que presenta un niño con TDAH en 3 componentes básicos. Inatención, una incapacidad para mantener su atención, para focalizar, pero también para cambiar ese foco de atención en algún momento y ser oportuno. Si el niño con TDAH viene, se puede quedar atendiendo a un solo estímulo, ¿verdad? Entonces es ese ejemplo clásico que pasa la mosquita y se queda viendo a la mosquita, pero es que no puede dejar de ver a la mosquita y deja de atender a su clase. Sí, focaliza, claro que focaliza, démosle un videojuego y ahí pasa toda la tarde, ¿cierto? Pero se muestra un poco incapaz de poder cambiar foco atencional, ¿verdad? Es un poco más inflexible. Inhibición en la conducta. Brinca, salta, mueve, es inoportuno en lo que dice, ¿cierto? Dificultad en los elementos de planeación espacial. Un niño con TDAH jugando fútbol, usted lo ve golpeando a todo el mundo, no porque le quiera hacer daño a los demás, es porque le cuesta inhibir
su conducta, pero también manejarse en el plano, ¿sí? Son algunos de los elementos que podemos darnos cuenta. Hay una tendencia o está el foco inatento, el foco hiperactivo y el foco impulsivo. No todo niño con TDAH tiene el foco primordialmente hiperactivo. Hay niños que son básicamente inatentos y lo podemos encontrar en la escuela, ¿sí? Y está el foco también de base impulsivo, donde hay menos capacidad de poder inhibir la conducta. Entonces, hay unos criterios que están dados para eso y nos los dan los manuales. ¿A qué se asocia? Y esto es importante. Se asocia a factores ambientales y adquiridos, ¿sí? Es decir, que estos niños con TDAH se ha investigado y se está investigando mucho al respecto y se ha encontrado, ¿verdad?, que puede estar asociado a factores como la hipoxia, ¿verdad?, perinatal y hasta neonatal, y complicaciones como infecciones intrauterinas, parasitarias de la mamita, meningitis, encefalitis, deficiencia nutricional, traumatismo cráneoencefálico y hasta exposición a toxinas antes o después del parto, ¿sí? Si uno habla con neuropsicólogos que han tenido la oportunidad de tratar muchos niños han encontrado una alta incidencia con TDAH, han encontrado una alta incidencia de estos casos en niños que vienen de poblaciones donde se hacen muchas fumigaciones, ¿sí? Entonces parece haber una conexión allí que sería interesante identificar. ¿Qué tenemos? Bueno, también los aditivos alimentarios, y eso ha venido en crecimiento. Eso que se le adiciona ahora a los alimentos procesados, no naturales, parece que están causando, pueden estar relacionados con la presencia de. Fíjense que los factores genéticos también. Hay muchos estudios que se están haciendo, la Universidad de Antioquia tiene unos estudios bastante amplios que se han estado publicando sobre la incidencia de los factores genéticos y se han encontrado que están relacionados con que permiten la recepción, ¿verdad?, o la regulación de la serotonina y la noradrenalina, bueno, así como la dopamina. ¿Cómo se han dado cuenta de esto? ¿Cómo se ha podido identificar factores genéticos a través de la genética conductual? Con estudios familiares, ¿sí? Donde se ha observado que donde hay TDAH también trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastorno antisocial, dependencia y drogas que se va desarrollando a través del tiempo. Los papitos presentan esta condición. También en estudio con las adopciones, se hacen estudios en niños adoptados y nos encontramos que también hay presencia y también con estudio de gemelos, ¿sí? El TDAH tiene una alta incidencia clínica y es muy importante prestarle atención a su sintomatología, ¿sí? El TDAH, los distintos trastornos que nos llegan a la clínica pero que también están inmersos en la escuela merecen toda nuestra atención. Eso es la base de la educación para la diversidad. En la diversidad estamos nosotros como parte importante. Está cada uno con las diferencias, pero está también la posibilidad de entender que pese a la diferencia tenemos mucho que aportar. Nosotros como profesionales en psicología o en neuropsicología tenemos la posibilidad de poder generar mejores diagnósticos para hacer mejores procesos de intervención y hacerle la vida un poco más fácil a las familias que interaccionan con niños con este tipo de necesidades especiales. No solamente el déficit, y quiero que quede claro, también están las capacidades excepcionales, porque estos chicos con capacidades excepcionales también son tratados diferentes y necesitan toda nuestra y la diversidad cultural. Todavía hay mucho para seguir investigando, la neurociencia les brinda esa oportunidad y les hago una invitación a tomar de la mano a la neurociencia cognitiva social, donde hay una interacción, ¿verdad?, de elementos que me van a ayudar a entender el funcionamiento del ser humano y sobre todo entender que ese niño que llega, nos llega como niños, pero es un ser humano adulto que luego va a tener enormes exigencias en la sociedad. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y bueno, espero que haya
captado su atención. Buenas tardes. Bueno, agradecemos mucho la intervención de la doctora Escudero y le damos la bienvenida al profesor Alejandro Urbina, que va a generar un par de preguntas por cuestiones de tiempo, ¿vale? Bien, gracias a Joana. Yo voy a transmitir algunas de las preguntas que nos han hecho llegar desde el auditorio y también desde otras universidades. La primera tiene que ver precisamente con la educación y es de cómo desde el conocimiento que tiene la neurociencia se podrían hacer adaptaciones curriculares para hacer inclusión de los niños que tienen algún tipo de capacidad excepcional o discapacidad. A ver, ¿cómo desde la escuela? Mira, la pregunta es esta. ¿Cómo desde el conocimiento que aportan las neurociencias y la neurociencia del desarrollo se podrían sugerir adaptaciones curriculares que lleven a una mayor inclusión en el contexto educativo? Esto resulta algo muy interesante, ¿cierto? Porque realmente lo que necesitamos es una apropiación de los elementos que se ven cotidianamente en el desarrollo. ¿Cómo así? El tener en cuenta las etapas evolutivas, tener en cuenta cómo las funciones se van generando, se van estructurando a lo largo del tiempo, nos ayuda en gran medida a poder generar los espacios, ¿sí? Y sobre todo a estructurar tanto actividades como logros, la identificación de logros más reales frente a la necesidad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo y yo sé que en la escuela a veces los logros están fuera de las capacidades reales de los niños y podemos de pronto exigirle a un niño que a los 5 años, ¿sí?, ya me haga diferenciaciones básicas entre la lengua materna y el inglés, ¿sí? Eso podría generar una aparente deficiencia en el niño, pero es que no va con el desarrollo normal, ¿verdad? Sobre todo del lenguaje. Sí se puede, sí se hace la estructuración, el niño puede, pero hay que ser más realistas en cuanto al proceso. Entonces, si sabemos que tenemos niños con deficiencias específicas, por ejemplo, TDAH, ¿verdad?, niños inatentos, la idea es poder estructurar tanto actividades que vendrían siendo los contenidos curriculares que a la vez están atados a los que son la consecución de logros específicos frente a esos contenidos. Entonces, poder estructurar las actividades, los contenidos curriculares que vayan y fortalezcan, ¿sí?, la necesidad o la actividad real. Entonces, a un niño inatento no le voy a poder exigir los mismos logros que a un niño que no presenta la condición. A un niño que presenta dificultades en la lectoescritura por la posible presencia de una dislexia que ya tiene un componente, ¿verdad?, más biológico, entonces habría que diseñarle las herramientas de acuerdo a. Y lo que se hace es eso, ¿sí? Las adaptaciones curriculares van encaminadas hacia la inclusión y lo que debo es tener en cuenta el trastorno. ¿Qué me dice la característica? Generar la adaptación de lo que quiero mostrar, de lo que el niño debe aprender en cierta etapa, pero frente a consecución de logros reales, que obviamente van a diferir un poco de los niños que no presentan afectaciones como tal. Y muchos colegios lo han logrado. Menos colegios o menos instituciones de las que uno quisiera, pero creo que es un camino que se está recorriendo positivamente. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas acerca de los test que categorizan? ¿Es válido utilizarlos para determinar si alguien puede o no realizar una tarea hablando de neurodiversidad? Ese es un tema también bastante controvertido, ¿sí? Los test, las pruebas psicológicas, las pruebas neuropsicológicas son herramientas y siempre debemos tenerlo en cuenta. Son herramientas que me van a ayudar en mi proceso de evaluación,
pero para establecer hipótesis diagnósticas frente a una posible presencia de trastorno, yo debo encaminar a este niño, a mi paciente, ¿verdad?, frente a un proceso de evaluación completo. Es un error grandísimo categorizar o rotular a un individuo porque salió bajo o deficiente o poco efectivo en una prueba. Es decir, una prueba de inteligencia muy sencilla que todavía igual se utiliza, por lo menos un Raven, y el niño me sale bajo en ese momento, yo no podría decir que tiene una deficiencia intelectual. Yo tengo que entrar en un proceso de evaluación con identificación clínica, observacional, entrevistas, más de una prueba que me ayude a poder corroborar si esos elementos son reales, profundizar y así poder realmente establecer una mejor hipótesis diagnóstica. Si lo hiciéramos de esa manera, ¿sí?, un poco disminuirían los rótulos. Igual es bastante difícil el hecho de la rotulación frente al proceso de evaluación y la estigmatización que viene con eso. Pero nosotros como profesionales que empleamos las pruebas como herramienta, debemos tenerlo en cuenta. Las pruebas son una herramienta que nos ayuda a identificar, pero una prueba no es determinante para hacer un diagnóstico. Agradecemos mucho la conferencia de la doctora Escudero y agradecemos también su presencia en el auditorio. Los invitamos a participar de la siguiente sesión en este mismo auditorio el próximo sábado 30 de abril de 10 a 12 del mediodía. Muchas gracias a todos y feliz tarde.